muy importante. Usted va a ver qué importante que es esto. Hasta para mí fue muy importante este tema. Juzgar sin hacer tropezar. ¡Ja! Juzgar sin hacer tropezar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros los cristianos sí podemos juzgar, pero cuidado. Y ahí viene la cosa. Es muy difícil aplicar lo que dice la palabra 100%. Es muy difícil, pero no es imposible. Vamos entonces a la palabra de Dios con este tema, juzgar sin hacer tropezar. Y qué mejor que ir al Evangelio según San Mateo. Mateo, dice la palabra de Dios, Mateo 18, versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar, diga al hermano que está al lado suyo. Cualquiera que haga tropezar al que está al lado suyo. Al que está, a su esposa, a su esposo, a su suegra, a su suegro, a su hijo, a su hija. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, dice, que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es puño y letra de Mateo, pero sabemos que es Jesús. Si usted lo tiene en la Biblia, cuando usted ve la Biblia en colorado, en rojo, es Jesús hablando. Esta imagen que les estoy mostrando es hombres en un zanco. Traté de buscar algunas fotos viejas mías, pero no, muy difícil encontrarlas. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño, y todavía tengo esa especie de costumbre. La hago con los niños, con los grandes no las hago porque me van a pegar un día, pero a los niños se las hago, es de hacerle hacia atrás, ¿verdad? Hacerle ¡up! Para que se caiga. Usted imagínese esa gente que va en zanco. Si usted le pega de atrás, flor de golpe se pegan, porque son 6 pies, 9 pies de altura los zancos, los que vemos en el circo. Están acostumbrados ellos a hacerlo, pero por supuesto que les va a doler el golpe. Yo lo hacía en la escuela, era una costumbre que tenía, y todavía se la hago a los niños, y los niños me miran a mí, algunos que ya están acostumbrados que yo voy de atrás y le hago eso, ya saben y se esquivan, ¿verdad? Después se menciona en el pasaje una piedra de molino. Ahora, cuando hablamos de una piedra de molino, pensamos que es una piedra de molino normal, pero esa era la piedra de molino que el asno movía para jalar el agua o traer el agua, sabemos eso, que no era una piedra chiquita que se usaba a mano, sino una enorme piedra movida por ese asno. Ahora, tener una piedra de molino de ese tamaño prendida alrededor del cuello, como dice la palabra, que si te atares una piedra de molino, más bien que nos vamos a hundir al fondo del mar. O sea, la comparación, la ilustración que está haciendo Jesús acerca de la piedra de molino es fuerte. Mejor le fuese que se atase una piedra de molino en el cuello antes que hacer caer a un pequeño. Ahora esto es grave, ¿eh? Yo me siento culpable, muy culpable. Llevo ya 41 años en el Evangelio y uno aprende tantas cosas que uno cree que como uno va subiendo, escalando, aprendiendo cosas de Dios y de la palabra, todos van escalando al mismo nivel. Entonces uno muchas veces trata de hacerle saber o creer a las personas que sabe como uno, pero no es así. No es así. Hay diferentes grados de fe. Hay diferentes niños espirituales dentro de un cuerpo de Cristo. Ahora, si vamos al contexto del pasaje, porque usted cuando lee un pasaje, un texto, nunca haga doctrina de eso. Tiene que leer el contexto general. Si quiere sacar y hacer alguna doctrina, por lo menos en 3 lados tiene que decir lo mismo para saber que es una doctrina. Pero si lo lee en un lado solo, en un lugar de la Biblia, no lo considere como una doctrina. Pero este
Este contexto, cuando vamos al contexto, Jesús se está refiriendo a esos pequeñitos de la fe, a esos niños espirituales. Ahora, dentro de una congregación tenemos diferentes estaturas, niveles espirituales, no de altura, niveles espirituales. De una u otra manera nosotros debemos tener cuidado del más pequeño. Usted, estoy seguro que usted sabe más que alguien. Usted sabe más que otra persona. Y otra persona sabe más que otra persona. Pero cuanto más sabemos, más peligroso es para nosotros hacer caer a otra persona. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Mateo 18, en el contexto, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, está diciendo que se humille en el sentido, podría usar la palabra ignorancia, de no tener tanto conocimiento. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a una persona que casi no conoce nada, que recién empieza a caminar, o que caminó un poquitito y se cayó, porque los niños tienen la tendencia a caminar y a caerse. Yo me acuerdo que el hijo mayor nuestro a los 10 meses empezó a caminar, pero daba unos pasos y se caía, daba unos pasos y se caía, daba unos pasos y se caía. Bueno, esa es la tendencia de los niños espirituales, caerse. Ahora usted me dirá, pero ¿cuándo yo dejo de ser niño? Ahí está la cosa. Y yo le diría, nunca. Nunca dejamos de ser niños, porque siempre nos vamos a caer. Un tropezón, hay un canto por allí que dice, un tropezón cualquiera da en la vida. Y me imagino que usted se tropezó alguna vez. Algunos se tropezaron 3 veces, otros 10, otros 20. Y los que se tropezaron 20 tendrán una carga de 10 hijos, pero tropezaron feo, por la carga que llevan, pero tropezaron. En los 3 años y medio que Jesús estuvo en medio nuestro, Él siempre trató con niños espirituales, comenzando con sus discípulos, los 12. Eran niños espirituales. Él les hablaba en parábolas y no entendían. Les daba ilustraciones y tampoco entendían. Le mostraba la higuera y decía, si higuera se va a secar, y ellos no entendían, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Aparte, los discípulos trataban de razonar y entender las cosas literalmente, como muchos niños espirituales hoy. Yo les tengo que hablar en una manera. Alguien me dijo, pastor, bájese del caballo. Yo dije, ¿de qué caballo? Es que usted es muy difícil de entenderlo. El domingo pasado yo no estuve, pero fui a predicar a otra iglesia, mientras ustedes estaban aquí. Y los comentarios que después los pastores subieron para concluir el servicio y dijeron, ustedes han visto que el doctor Pablo Precioso, el pastor, tiene un lenguaje, un léxico muy alto, difícil de entender. Y yo dije, wow, por eso mi esposa no me debe entender tampoco cuando le digo que me lave la ropa o que me haga la comida, porque el lenguaje es alto. Y yo dije entre mí, pero Señor, yo no puedo bajar. No es cuestión de bajar. Si yo pudiera bajar, bajo. Pero entonces, lo que me está diciendo el Señor, acuérdate que en tu congregación tienes niños espirituales. Y a los tales los tiene que tratar como niños. Yo dije, wow. Entonces Jesús en esos 3 años y medio que estuvo aquí, trató con esos niños. Niños espirituales que decían, inclusive los fariseos, decían conocer la Biblia de tapa a tapa, pero sin embargo no la entendían. En los programas de las escuelas dominicales de la iglesia, usted se ha dado cuenta que se habla de historias. Sansón, Goliat, David, pero todas son historias que ven los niños. ¿Por qué los maestros y las maestras le traen historias?
porque lo visual le queda más a ellos y los dibujos animados le causa gracia verlos a los niños. Si usted nació en un hogar cristiano y usted creció en una iglesia donde había escuela dominical, usted se va a dar cuenta que usted conoce las historias, inclusive más que yo, porque yo nunca estuve en una iglesia, en una escuela dominical. Nosotros cuando nos convertimos directamente empezamos a estudiar la palabra y fuimos a liderar en el área de enseñanza. Nunca empezamos en una escuela dominical, ni sé cómo es la escuela dominical porque no pasé, pero me imagino que los que nacieron en un hogar cristiano, la primera cosa donde papá y mamá los llevó fue a una escuela dominical. Y en la escuela dominical, en los programas de las escuelas dominicales de la iglesia, se habla de historia de la Biblia en una forma gráfica, como este video. Miremos este video. Noble y derecho, y por eso es que te he elegido. ¿Elegido? Sí, para construir un arca. No creerán con quién he estado hablando. Límpiate los pies, estoy trapeando. ¡Dios! He estado hablando con Dios. ¡Qué bien! ¿En serio? ¿Quiere que yo construya un arca? ¿Sí? ¿Qué es un arca? Un barco, un enorme barco, y debe ser de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esos son muchos codos. Sí, y quiere que yo la llene con animales. ¿Qué? ¡Oh! Alguien te ha jugado una broma. No la escuche, señor, ella no sabe lo que está diciendo. Ya es suficiente, me estoy enojando. No es una broma, no. Yo hablé con Dios y Dios habló conmigo. ¿Por qué Dios querría que tú construyeras un barco y lo llenaras con animales? Porque va a llover, querida Sara, va a llover. Durante 40 días y 40 noches toda la tierra se inundará, así que tenemos un gran trabajo por delante, familia. Tus hermanos y sus esposas deben ayudar, Jafet. ¿Estás hablando en serio, Noé? ¿Crees en las palabras de las que estás hablando? Sí creo, Sara. Dios nos perdonará si yo construyo el arca y perdonará a nuestros hijos y a sus esposas también. ¿A nuestras esposas? Bueno, que a nuestras esposas, ¿qué quiso decir con eso? Tendrán perdón de Dios las mujeres, habrá querido decir. Pero ese es el video, ese es lo que se les enseña a los niños. Apaguemos el sonido, hermano. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que provoca a Jesús una ira tan grande? La Biblia habla de lugares de liderazgo. Y eso es lo que lo provoca a Jesús un poquitito. Porque en todas las áreas de nuestra vida, inclusive en tu trabajo, tú tienes un líder. Tenemos un presidente líder, tenemos senadores, o sea, hay líderes, pero a Jesús le preocupaba el liderazgo, porque habla la Biblia de lugares de liderazgo. Dice la palabra de Dios en Efesios que Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a esos bebés espirituales. Cuando usted le ve la palabra santos, son personas apartadas, que Dios aparta, no es que tiene una aureola en la cabeza, son personas que Dios aparta para servir, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá vemos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Inclusive, dentro de estos 5 ministerios en las iglesias hay ignorancia espiritual, hay niños espirituales. Usted puede ser un futuro apóstol o un futuro profeta. ¿Qué tal un futuro evangelista? Como es Abelina. Ella es evangelista, lo que pasa es que tiene miedo de decirlo y aparte es muy humilde. Pero es evangelista. ¿Dónde se fue Abelina? Oh, se fue para atrás. Oh, llegó a la visita, menos mal que no escuchó esto, no le digan nada a ustedes. Bueno, ella tiene ese don de evangelista. ¿Vio cómo oró? ¡Qué tremenda para orar! ¡Bárbara! Ahora, otros pueden ser pastores, otros pueden ser maestros. Pero a veces queremos ser, pero no somos. A mí me dicen pastor, ¿quiere que le diga la verdad? No soy pastor. Estoy figurando como pastor. Pero no funciono realmente como pastor. Porque si ustedes me tienen que decir que yo soy pastor, tendría que estar divorciado, sin esposa, en primer lugar, como un sacerdote.
Porque el pastor se debe a la congregación. Y si una congregación lo llama a las 3 de la mañana, el pastor tiene que estar dispuesto. Y si alguien se enferma, tiene que ir a ver al hospital. Yo no hago esas cosas porque uno tendría que estar solo y disponer de su tiempo y no disponer del tiempo de la familia. Porque roba mucho tiempo a la familia. No se puede atender tantas cosas. Así que yo no soy el pastor que usted cree o piensa que debería ser el pastor, pero funciono como pastor. Entonces soy un conferencista. Bueno, eso es diferente. Cada lugar de liderazgo involucra ¿qué? Responsabilidades. Y usted no se haga problema porque si usted entra en esa faceta de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, va a notar lo que yo le digo. Se va a dar cuenta por qué los pastores hoy se divorcian. Es difícil ser pastor. Es difícil complacer a una congregación, complacer a la esposa, complacer a los hijos. Es casi imposible. Pero uno tiene que hacer esa función. Cualquiera de estos ministros que aconsejando persona a persona o en público pueda hacer caer a alguien de la fe, eso es lo que le preocupa a Jesús. Que una persona que no esté preparada, que no haya estudiado, porque usted para ser mecánico o costurera o albañil o electricista, usted tiene que estudiar. O va a ir a reparar electricidad en una casa y va a meter los dedos en el enchufe y se va a quedar así todo muerto, ¿verdad? Electrocutado. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Vaya a Los Ángeles, va a encontrar una iglesia en cada esquina, pero pregúntese, ¿son pastores graduados? Quizás no, quizás sí. Entonces, puede tratarse de un cristiano cuya conducta hace tropezar a un joven cristiano. ¿Saben cuántos se alejaron de la fe de Dios por el testimonio nuestro? Tremenda cantidad de personas. Porque llegan a Jesús, los invitamos, después los llevamos a comer y el testimonio que dicen nuestras palabras cuando las soltamos, los espantamos y no vienen más a la iglesia. Cuando entran a nuestros hogares nos ven peleando con la esposa, peleando con el esposo, peleando con los hijos y dice, esto es ser cristiano. No vuelven. Y los hacemos caer. Por eso no llenamos la iglesia, si no tendríamos la iglesia rellena, no entrarían aquí. Pero por causa nuestra, por decirles que somos cristianos y por no dar buen testimonio, caen los más pequeños. De acuerdo a Ezequiel, al profeta, dice Ezequiel que Dios cambia el corazón del hombre, pero también cambia las intenciones, dice Ezequiel. Entonces viene acá la palabra, es una palabra profética, y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora viene acá y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que Ezequiel menciona que Dios cambia el corazón de los hombres y las intenciones cuando nacemos de nuevo. Pero algunos vivimos en nuestra vieja naturaleza. Usted se da cuenta que hay cristianos que no cambian, que son los mismos como Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y por los siglos. Y estamos nosotros orando y pensando y queriendo que cambie y no cambia. Al aceptar a Cristo, el corazón de piedra, porque llegamos a la iglesia con un corazón duro. Mi esposo, mira lo que me hizo mi esposo, violencia doméstica, mis hijos andan en el alcohol, tengo una enfermedad y vengo corriendo a buscar a Cristo. Pero vengo con un corazón de piedra, duro. No creo en nada ni en nadie. Así llega la gente a la iglesia. Por eso Ezequiel habla bien directo, ¿no? Las intenciones de un cristiano al nacer de nuevo, cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a sensibilizar el corazón y ahí viene el cambio, la metamorfosis. Jesús saca el corazón de piedra y pone el original. ¿Sabe cuál es el original? El que está guardadito ahí en el fondo.
es que todavía no había sido lastimado por nada, porque ahí en el fondo tenemos el corazón no lastimado, muy chiquitito, pero bien en el fondo. Porque después ese corazón lastimado empieza a crecer y a endurecerse, se endurece, y ya no creo más en nada, ni en nadie. Pero cuando uno acepta a Cristo, como que empezamos a decir, hoy ahora tengo esperanza. Y uno vive de esperanza, y entonces el corazón chiquitito que está ahí atrás empieza a renacer. Y hay una nueva esperanza, y empezamos a volver a creer en la gente, y después aparece un Trump que nos baja la esperanza y nos desilusiona otra vez. Entonces las intenciones de un cristiano al nacer de nuevo es sensibilizado el corazón por ese Espíritu Santo, y por tal razón los más crecidos, dígale al que está al lado suyo, los más crecidos, dígale al que está al lado suyo, los más crecidos, ¡wow! Debemos tener cuidado con eventos a través del cual podemos hacer tropezar al más pequeño. Yo tendría 3 horas para hablar de este mensaje. 5 horas para hablar. Porque a mí me gustó Jesús, una de las cosas que me gustó Jesús y me sigue gustando el Señor, es porque Él cuando fue a la cruz dice que Él no abrió su boca. Pero cuando nosotros la abrimos, la regamos. El problema más grave que tenemos nosotros, especialmente los latinos, es cuando hablamos. Entonces, esa gente que viene a la iglesia y cree en uno, dice, wow, yo quiero ser como él. Y a las 2 semanas se desilusiona. Yo quería ser como él. Porque lo hacemos caer. Claro, usted me dirá, pastor, pero me vino a pedir prestado $100. Yo no soy el Banco de América. Yo no soy un prestamista. Me vino a pedir prestado. ¿Qué cree? ¿Que yo estoy en la iglesia para prestar dinero? ¿O qué cree? ¿Que yo estoy en la iglesia para invitar a comer a todos? ¿Para llevarlos a comer de un lado para otro? No. Entonces, la mentalidad nuestra, de haber crecido un poquitito, y no estoy diciendo que no tenemos razón, no estoy diciendo eso, pero el más pequeño no lo entiende. Es un bebé. Le tenemos que cambiar pañales, y ¿saben? Cada vez que va al baño, va cada 2 horas, 3 horas máximo. ¿Y cómo huele? A veces uno tiene que aguantarle cualquier cosa, y uno se cansa. ¿Quién es que se despierta cuando hay un bebé en la casa? ¿El marido o la esposa? A atender al bebé. La esposa. Si el marido no tiene nada para darle, leche no tiene, ¿verdad? Tiene que ir la esposa. ¿Y sabe una cosa hoy lo que hacen las mujeres cuando tienen bebé? Llenan los biberones. Se sacan la leche, la llenan y le dice al marido, levántate tú. Por eso los hombres ya no quieren tener más hijos. Porque es fácil la parte de hombre, pero es difícil la de la mujer. ¿No es así o no? ¿O estoy diciendo algo incorrecto? Entonces, algunos de nuestros hermanos, en la manera que le juzgamos o actuamos, nuestros labios, ¿qué pasa en ellos? Los lastimamos. Y cuando usted lastima a uno más pequeñito, ese pequeñito no está crecido para entender lo que es el perdón. ¿Sabe una cosa? ¿Quiere que le diga algo más? Inclusive muchas personas cristianas no saben lo que es el perdón. ¿Sabía usted eso? Así que, ¿cómo le vamos a pretender que uno más chiquitito esté perdonando? Difícil. Y esos malos entendidos que nosotros provocamos, como cristianos más maduros supuestamente, les hacemos guardar en ellos rencor. Dice ser cristiano. Mira lo que hizo. Mira cómo me trata. Mira cómo me habla. Yo se los dije en otro ejemplo, lo voy a repetir. Mi papá en Argentina,
cuando iban los evangelistas en las esquinas a predicar el evangelio, él se hizo amigo de uno. Y se hizo amigo de uno y era un colocador de tile, de cerámica. Y él le dijo, bueno, venía a cambiarme el piso en la cocina. Y cuando fue a cambiarle el piso en la cocina de cerámica, terminó y el hombre le dice a mi papá, págueme. Y mi papá le dice, ¿cómo? ¿No eres cristiano tú? ¿Y saben por qué la gente en medio nuestro no quiere decir qué profesión tiene? Para que no lo atrapen. Porque en cuanto usted diga la profesión que tiene, el primero que lo atrapa es el pastor. ¿Acaso, dígame si es pintor, va a ver las cosas que hay que pintar acá? Dígame si es electricista, va a ver las cosas. Y yo le hago lo mismo que mi papá. ¿Tú eres cristiano? ¿Me vas a cobrar? Porque ¿sabe una cosa? Hoy los cristianos es muy difícil que hagan las cosas gratis. Muchos tropezarán, dice Mateo. Entonces, y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice ahí? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Ese corazón que resucitó un día, se vuelve de piedra otra vez. Ay, mira lo que me hizo mi marido. Él dice ser cristiano, pero mira lo que me hizo. ¿Qué te importa a ti lo que te hizo tu marido? ¿Qué te importa a ti lo que te hizo tu esposa? Él va a dar cuenta, ella va a dar cuenta de lo que hizo. ¿Qué te importa a ti? Ay, pero mira lo que él hizo, mira lo que ella hizo. Dice ser cristiano, mira el pastor, mira los diáconos en la iglesia, mira los que dicen ser líderes. Y ahí dice, cuando la maldad se multiplica, el amor de los más pequeñitos, acá, el amor de los más pequeños, de los que son inocentes, de los que creen que llegan a la iglesia y todo lo que brilla es oro, que llegan a la iglesia y a todos los que ven alrededor dicen, estos son cristianos. Yo un día cuando me convertí, fuimos con los pastores, porque siempre tuvimos 3 pastores y siempre fuimos mano derecha de los pastores en las 3 iglesias que estuvimos. Y un día fuimos, teníamos un trailer, un motorhome, salimos de vacaciones, fuimos con ellos y en el motorhome que teníamos había 2 recámaras. En una dormíamos nosotros y en la otra los pastores. Y yo le decía a mi esposa, tú puedes salir desnuda, total, él es pastor, no te va a hacer nada. Mire la inocencia de un niño espiritual. ¿Acaso los pastores no tenemos ojos? ¿Acaso no somos seres humanos? Me acuerdo que prediqué en una iglesia y había, yo no sé si es costumbre de Guatemala o de El Salvador, creo que es de Guatemala, que las mamás le dan el pecho a los nenes. Y había una hermana ahí sentada y se saca la bola esa y pone al niño, y el niño estaba tomando, pero así abierto. Y de golpe el niño deja de tomar porque se duerme, vio que toman un poco y se duerme, y se quita la cabeza, y ella quedó con eso abierto. Y yo estaba predicando, ¡me distrajo! Yo dije, carne, muerte. Pero las mujeres no se dan cuenta. ¿No ves que estoy dándole el pecho al bebé? En los últimos tiempos debemos cuidarnos de los falsos profetas y maestros que van a engañar a esos bebés espirituales. Dios me permitió grabar 8 mensajes de una serie Lobos en medio de ovejas. Muy fuerte. Pero también debemos cuidarnos de la cizaña que hay dentro del trigo, porque en la iglesia hay cizaña y hay trigo.
Entonces, cuando usted va creciendo en las cosas espirituales como un bebé, haga lo que nos dijeron a nosotros 41 años atrás un diácono en la iglesia cuando nos convertimos. Ustedes solamente júntense con hermanos crecidos que den buen testimonio. Los demás, déjenlos. Ese fue un buen consejo. Si usted quiere crecer, eso tiene que hacer. Buscar a alguien que está más crecido, que no está jugando al cristianismo, que no le dice una cosa por otra, que no le engaña con palabrerías. De acuerdo a Ezequiel, Dios coloca en nosotros ese corazón sensible. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios tiene entonces para nosotros ¿qué? Un nuevo corazón, nuevo para nosotros, que supuestamente ese corazón no puede ofenderse, supuestamente. Porque cuando uno, ahí está la controversia, supuestamente cuando uno nace de nuevo y es cristiano, uno piensa, no tendría que ofenderse este. Porque si es cristiano, dice el apóstol Pablo que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y si hay un problema, tratar de ayudar al hermano y tantas cosas que dice. Y si es cristiano, no tendría que ofenderse. O sea que cuando uno nace de nuevo, parece que tuviera un corazón inofendible. Pero no es así. Jesús nos advirtió que al acercarnos al final del siglo, la mayor parte de la gente estará tan ofendida que se va a apartar de la fe. Y ahora estamos en eso. ¿Qué cree? ¿Sabe cuánto había en la iglesia que fui a predicar? Menos que los que hay aquí ahora, hoy. Con la única diferencia que pudimos vender materiales porque la gente no me conocía. Y cuando usted cambia de marido, el otro marido es mejor que el anterior. Y usted dice, gloria a Dios, aleluya. Así hicieron conmigo. Dijeron, gloria a Dios, aleluya, porque era otro pastor que predicaba. Pero era la misma ensalada, con diferente condimento. Menos mal que me están entendiendo algunos. Algunos ni dicen amén. Entonces, cuando permitimos que permanezca un rencor en nuestros corazones, vienen consecuencias espirituales. Proverbios, no lo puse ahí, no sé por qué, pero Salomón dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Solamente de acá, me acuerdo unos domingos atrás, prediqué. Y dije, la esposa tiene que sujetarse al esposo. Ya un matrimonio me dijo, pastor, ya no vamos a ir más a la iglesia suya. Yo digo, entonces ¿cómo tengo que predicar? Sí, me hizo un lío bárbaro, porque usted no me entiende a mí. Yo no te tengo que entender a ti, tú tienes que entender la palabra. Pero me dijo, no vamos a ir más. Lo llamé a él para ver qué pasó. Y me dijo algo peor, yo tengo que seguir a mi esposa. Yo dije, por eso yo les dije, el pastor tiene que estar soltero, no se tiene que casar. Porque yo tengo que seguir a Cristo, no a mi esposa. A mi esposa nunca la voy a seguir. ¿Verdad o no? ¿O usted quiere que siga a mi esposa? Si quiere la sigo. Esa ciudad fuerte que dice la palabra Salomón, que en todo tiempo estaba a la defensiva, preparada para dificultar la entrada a la misma. Alcázar, una ciudad dice ciudad fuerte. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Alcázar es una fortaleza. Cuando uno
se enoja, es como una fortaleza, no entra nadie. Y ese proverbio usa la figura de ciudad fuerte y cerrojo de alcázar para poner de relieve que cuando más cercano es el parentesco, escuche esto, más severa se hace la enemistad cuando surge una discordia y más difícil resulta la reconciliación. Por eso cuando un matrimonio se pelea, ¡ay, Dios mío! Para que se reconcilien es más difícil. Eso es lo que está diciendo Salomón. Más cercana es la persona que tú tienes al lado, que crees que esa persona va a ser el Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y no es así. Dijo alguien, es más difícil calmar su mutua animosidad que capturar una fortaleza, y su querella crea una barrera para la restauración de relaciones amistosas, tan fuerte como las barras de hierro que cierran una fortaleza. Escápese usted de una cárcel con rejas, a ver si puede, solamente el Chapo, que no se escapa por arriba, se escapa por abajo. No es que rompe rejas. O sea que cada vez que nuestro corazón se ofende por algo o con alguien, corremos el riesgo de hacer apartar a alguien de la fe. En mis consejerías ahí atrás, cuando vienen a consejerías, me dicen a mí algunos, yo me aparté de la fe, volví después, me aparté y volví, me aparté y volví. Algunos se apartan y no vuelven. En el versículo mencionado anteriormente, Jesucristo enumeró 3 resultados peligrosos. Primero, la traición. Segundo, el odio y el amor frío. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¡Me traicionó! Bueno, teníamos una hermana en el coro que se hizo budista. Yo también podía haber dicho, me traicionó, allá ella. Escuche, tenemos que preocuparnos por la salvación nuestra, no por la de otros. Y yo se lo digo siempre. A veces estamos tan preocupados por la salvación de mi esposa, de mi esposo, de mi hermano, de mi hermana, de mi hijo, de mi hija, que perdemos la nuestra. Entonces debemos evitar el rencor. ¿Para qué? Para no tropezar o hacer tropezar al más pequeño. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay! ¡Ay! Cuando viene ese ay del Señor son peligrosos. ¡Ay! Es como cuando nos duele a nosotros el estómago y decimos, ¡ay, ay, ay, cómo me duele! Pero ahí viene el Señor y dice, ¡ay del mundo! Por los tropiezos, porque es necesario que vengan pruebas. Pero cuidado el que te pone el pie para hacerte caer. Y Efesios, Pablo dice, y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabe lo que quiere decir no contrister? Usted no sabe. Nunca enojarse. Never get mad. Nunca enojarse. ¿Sabe cómo está el Espíritu Santo en nosotros? Es como esos barriletes, ¿vio los kites, los barriletes? Que a veces el viento sopla y los lleva, pero cuando el viento no sopla se cae. Así está el Espíritu Santo. Cuando quiere venir, ¡ay, viene! ¿Pero por qué ahora? ¡Pum! Se va de nuevo. Así estamos nosotros contristando el Espíritu Santo continuamente.
Y cuando contristamos el Espíritu Santo, nosotros, el que está al lado nuestro, dice, mira este. La gente no suele tropezar sobre rocas grandes, sino que tropiezan con piedras. ¿Sabe lo que se llama eso? La Biblia habla de zorras pequeñas. No, pero pastor, no. Mi esposa adulteró, Eso no, esos son zorras, no. Las pequeñas. Las zorras pequeñas son las que hacen hundir el barco. ¿Y cuáles son las zorras pequeñas? Cualquier cosa. El no saludar cuando entró el ujier, no saludó. Ay, mira, este ujier no me saludó. Una zorra pequeña es cualquier cosa. Vienes un día malhumorado, porque todos podemos venir malhumorados, pero lástima que si queremos aparentar, no, porque la cara nos delata. ¿Cómo estás? Ah, no sé. Me peleé con mi esposa. Ni ganas tengo de venir a la iglesia. Y ya con eso, hay 4 que están alrededor tuyo que te miran y te dicen, wow, mirá. A nosotros nos pasó, al año de estar convertidos, nos nombraron diáconos en la iglesia. Fuimos a la primera reunión de diáconos. ¿Qué cree usted? Digo, bueno, qué lindo acá, vamos a una reunión espiritual. Llegué y entre los diáconos empezaron a pelear y yo dije, mamma mía, dije yo, en italiano lo dije. ¿Qué pasó acá? Y eso pasa en todas las iglesias. Cuando usted arma un comité, qué difícil es llevarse de acuerdo y decidir y tomar una decisión. Y entonces cuando usted ve que, yo me acuerdo Philip Sánchez, Philip, ¿por qué no vuelves? ¿Dónde estás? Te llamo para que vengas. Era el líder de jóvenes que teníamos nosotros en esta iglesia. Tenía como 30, 40 jóvenes, era líder de jóvenes. En el año 92, 93, 94, teníamos en la iglesia 170 personas, 180, 30, 40 jóvenes, niños 30, 40 había. Y un día, Philip Sánchez, socio de la radio por años, vino a la oficina y me dice, pastor, pensaba hacer esto y esto y esto, ¿qué le parece? No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso una cosa, pero usted es el líder, usted es el que decide. ¿Sabe que ese muchacho, todo el tiempo, me decía a mí, usted es el ungido, usted es el que toma la decisión, usted es el pastor? Fue el único que en 41 años de cristiano y 23 casi de pastor, escuché yo decir, usted es el ungido en esta iglesia. Usted decide, usted tiene la última palabra. ¿Sabe quién me lo dijo a mí eso? La Foursquare, lo de arriba. Pero ¿saben por qué me lo dicen? Por leyes. Si algo haces mal en la iglesia, tú eres el responsable. No por el ungido de Jehová, sino por las leyes. Ellos quieren cubrirse. Y eso se llama sumisión al líder. Respeto. Aunque el líder se equivoque. Y la primera persona que lo tiene que respetar al líder, al pastor, es la pastora. Conozco a muchas personas que siempre están ofendidas o por alguna cosa, ¿verdad? Y en lugar de tratar con las ofensas, esta gente se las carga, las lleva puestas. Y cuando usted se ofende y lleva las ofensas puestas, la carga, ¿quién lo pasa? No va a sonreír, no va a reírse, no va a tener gozo, va a contristar al Espíritu Santo, porque usted donde va, llevó la carga. Por eso cuando uno perdona, la ilustración del perdón es que en la época de Jesús, cuando uno lo perdonaba, llevaba un muerto encima, literal, y ese muerto iba siempre con uno. ¿Cómo pesaba el muerto?
En el momento que una persona perdona, ese muerto se sale de acá. Ah, por fin. Ahora sí camino. ¿Está entendiendo o no? Pero cuando uno no llega a ese punto de pedir perdón, lleva esa carga de ofensa encima. Y en lugar de tratar con las ofensas, esta gente las carga hasta que ese peso inmoviliza su caminar con Dios. Pero es que estoy así porque hace 20 años usted no sabe lo que me hizo mi marido primero, después me casé otra vez y lo que me hizo el segundo, después me casé la tercera vez y lo que me hizo el tercero. ¿Para qué te casaste? Algunas causas por las cuales se ofende la gente. Primero, soportar la personalidad de alguien en autoridad. Un jefe, un manager. No lo aguanto a este ya no lo soporto más. No lo aguanto, me tiene enfermo, me tiene enferma. Quizás llegas a tu trabajo ya ofendido, porque te dijo algo. En segundo lugar, cuando un hermano en la fe, amigo o familiar, no llega a cumplir sus expectativas. Mira, dice que es líder, mira. Cuando se te acerca a hablar y a decirte algo, tú le haces ¡guau! Como un perro. ¡Wow! ¡Wow! No se lo haces, pero se lo quieres hacer, literal. Tú me vienes a decir algo a mí, antes de decirme tú algo a mí, ¡hazlo tú! Ya no tiene autoridad. Tercero, cuando no se hace lo que yo digo, nosotros nos ofendemos. ¿Y a usted no le pasó? Que usted quiere hacer algo y el que está al lado no lo hace a la manera que usted quiere que se haga. Entonces debemos confrontar las cosas que nos molestan. Y déjenme darles la manera de confrontar alguna ofensa. Y yo voy terminando. En 2 horas, a las 11 hoy terminamos. ¿Está bien? Bueno, 3 o 4 dijeron. ¿Tú también dijiste amén, querido? ¿Tú dijiste amén? Ok. En primer lugar, dice la palabra de Dios que para no hacer caer a unos más pequeñitos, debemos exhortarlo con paciencia y dije doctrina. Dice la palabra de Dios que cuando uno habla, habla conforme a la palabra. Cuando uno ministra, ministra conforme a la palabra. Entonces, mire, los gritos que la mamá hace con sus hijos, se los lleva el viento esas palabras. Cuando usted grita, le grita a sus hijos, le grita a su esposo, le grita a su esposo, lo que sea, no sirve. Pero es que a veces perdemos la paciencia, que llegamos a ese punto. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y ¿qué? O sea que cuando vamos a abrir la boca, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. No es así. Estoy preparando un mensaje y ya se los voy a traer. Que la única autoridad que Dios nos da a nosotros es sobre los demonios, no sobre la gente. Va a estar fuerte ese mensaje. La única autoridad que yo tengo, ni es hacia mi esposo, mi esposa y mis hijos, es hacia los demonios. Dios dejó autoridad, pero hacia los demonios. Hacia los otros no tenemos autoridad nosotros. Solamente cumplimos funciones, pero no tenemos autoridad. Eso para la próxima. Exhortando con toda paciencia y doctrina. Y Pablo dice la manera de tratar con el más pequeño en la fe, con la palabra, estando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo. A ver si el Espíritu Santo le redarguye.
reprendiendo y exhortando, pero dice que, ¿sabe? ¿Quiere que le diga algo, un secreto? En Argentina, fuimos a predicar a Argentina hace años atrás, en 3 iglesias, y encontramos un hermano, y me dice, tengo un vecino, lo amo mucho, pero ¿sabes una cosa? Me dijo Pablo, yo oré por él para que Dios lo toque. ¿Sabes cuánto tuve que esperar? 25 años para que mi vecino aceptara a Cristo. Pero eso no quiere decir que yo no lo amaba igual antes. Pero tuve que esperar 25 años. No. ¿Y usted quiere que su esposo cambie mañana? ¿Usted quiere que su esposa cambie mañana? Hay momentos que son necesarios que nos redargullan y nos reprendan. Pero ¿saben cómo? Yo soporto cualquier reprensión de ustedes. Mire, ahora no viene nadie, pero antes tenía 2 hermanos aquí, 2, que eran teólogos, conocían mucho la palabra. Y cuando yo me bajo del púlpito, vienen a mi oficina y me dicen, Pablo, te equivocaste. ¿Qué dije? Esto. Pablo, te equivocaste. ¿Qué dije? Esto. Me reprendían, me llamaban la atención. No tenías que haber dicho esto, porque dice la Biblia esto. Y yo cuando alguien viene con la palabra y me dice algo, lo voy a escuchar. Lástima que ese hermano ya no está aquí. Podemos ofender y lastimar a los bebés espirituales. En segundo lugar, con ofensas por descuido. Quiero avanzar porque en serio voy a terminar a las 11, si no. Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sabe cómo lastimamos nosotros cuando prometemos y no cumplimos? Es la peor cosa que podemos hacer como cristianos. Decir una cosa y hacer otra. Promesas incumplidas, acciones desaprobadas, actitudes orgullosas, palabras crueles, ira, el rechazo. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya, dice ahí, la obra de tus manos. Si vas a decir algo, hazlo. Por eso yo le digo algo, mire, ay Dios, le tendría tanto que decir, algún día se van a quedar conmigo en 5 o 6 horas y le digo todo. Pero me prometen que no sacan chisme, ¿verdad? La primera promesa falsa en el altar. ¿Sí? En la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Yo nunca te dejaré. Siempre estaré a tu lado. ¿O usted no lo dijo? Y cuando el viejito se enferma, que le cuide la enfermera. ¿Verdad? En otras palabras, ¿por qué vamos a permitirnos ofender a Dios con nuestras promesas incumplidas? Nosotros decíamos en Argentina, no en el cristianismo, fuera del cristianismo tú tienes lengua larga. Mira que está, no mires nada. ¿Verdad, Cristina? Tú tienes lengua larga. Todos hemos sido, de una manera u otra, heridos por ofensas. Todos. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Al caballo se le pone un cabestro. El caballo no tiene el privilegio de mirar ni a la derecha ni a la izquierda, solo adelante. Por eso obedece.
Por eso obedece el caballo. O sea que el cabestro es un ramán atado a la cabeza de la caballería para sujetar el caballo y dirigirlo. Y en otras palabras, no le permite al caballo abrir su boca ni opinar. Yo creo que vamos a tener que comprar cabestros para ponernos a lugir ahí. Y cuando entra el cristiano, ¡pum!, se lo pone. Y usted viene acá y mira al pastor, y mira la transparencia, y nada, y ahí hace ruido, ¡no ve nada! Usted no viene a la iglesia para... Usted mira al Señor, viene a buscar al Señor, nada más que al Señor, nada más que su palabra. A mí no me importa lo que pase, solo su palabra. Nada más. ¿Tienen calor hoy? Sí. Quiero terminar. Si las ofensas nuestras no son sanadas, y con esto termino, le abrimos paso a un espíritu de amargura. Y sabe, yo puedo haber tomado la bandera y danzar, pero adentro estoy con una amargura que me estoy muriendo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. O sea que la ofensa le da lugar al espíritu de amargura. Y el espíritu ese de amargura, originado por una ofensa, no va a permitir que el Espíritu Santo fluya. Yo estaba mirando en la iglesia en Honduras, una iglesia muy grande, llena de poder, una alabanza tremenda. Si usted lo puede mirar en el internet, esa iglesia. Uno se motiva y se contagia porque el mover del Espíritu que hay en ese lugar, cómo cantan, cómo alaban, cómo danzan. 2 horas. En Honduras, que van al refrigerador y a lo mejor no tienen nada para comer, pero tienen a Cristo. Nosotros tenemos mucho para comer y Cristo está de lejos. La amargura normalmente se trata de ofensas sin resolver. Son ofensas que quedan guardadas en el tintero. Tintero es lo que se usaba ante la tinta para escribir. Ahí quedan guardadas. Y no se intenta resolver y se hace muy poco esfuerzo para tratar de resolver. Y ese resentimiento trae odio, amargura dentro del creyente, conflictos, divisiones en las iglesias. The bottom line y la conclusión. ¿Sabe por qué no crecemos? Es fácil. Porque de una u otra manera hemos hecho caer a alguien de la fe. Alguien pensó de nosotros, cuando nos ve, que éramos el ángel Gabriel o la Madre Teresa de Calcuta. Pero Madre Teresa de Calcuta hubo una sola y se perdió el cálculo. Calcuta, se fue el cálculo para arriba. Y hoy cada cosa que hacemos tenemos que tener cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, de la forma de hablar. Porque inclusive personas con muchos años en el Señor pueden caer. Y dice la palabra que cuidado al que hace caer al más pequeñito. Cierra tus ojitos y vamos a